Hospital siniestro. Aquella que creí que era la mejor etapa de mi vida, una llena de magia, terminó marcándome para siempre de la peor manera posible. Hasta el sol de hoy, no logro descubrir qué o cómo me pasó, pero sucedió y fue con lo que me quedé. Mi vida no volvió a ser la misma en muchos aspectos, tanto que mi familia intervino por años hasta que me adapté. Este relato ocurrió en una clínica del estado de Chihuahua. Para ese entonces mi esposa estaba embarazada de mi hijo con 7 meses de gestación. Me sentía feliz. Recuerdo que cuando me dio la noticia, no contuve el llanto. Tenía un buen trabajo. Vivíamos juntos, acompañados de mi madre, porque se ofreció a atendernos, y todo debido a que ambos trabajábamos todo el día. Se sentía muy bien llegar a casa y encontrar la comida lista, el ambiente aseado y todo. Sin duda fue una buena decisión, aparte de que mi amada me apoyaba en todo. No podía esperar a que finalmente diera luz para conocer a mi heredero, mi primogénito, aquel que se convirtió en el ser humano que más amo en la actualidad. Pero tal y como dije antes, no toda esa etapa fue de color de rosa y no teníamos manera de anticipar lo que sucedería en la recta final del embarazo. Mi esposa comenzó a sufrir fuertes dolores de espalda que la torturaban. Me partía el alma verla así, y fue cuando decidimos acudir al hospital para ver de qué se trataba. Los análisis arrojaron que padecía de una infección urinaria, por lo que tuvieron que remitirla inmediatamente. Yo me fui con ella en la ambulancia. Llamé a mi jefe para contarle de la emergencia y me dio unos días libres para que atendiera mis asuntos. No iba a dejarla sola por nada del mundo, y no me sentía cómodo poniendo esa responsabilidad sobre mi madre. Debía ser yo. Una vez que llegamos y nos ubicaron en la clínica, nos dijeron que mi esposa sería sometida a un tratamiento que normalmente duraba entre 5 a 7 días, y debía pasar todo ese tiempo en la clínica. Pensé que ya me las arreglaría para quedarme ahí con ella. Lo importante era que le calmaran esos dolores, que con solo verla sufrir, me daban ganas de llorar. Desafortunadamente no podía dormir con ella en el cuarto donde nos quedábamos, debido a que era solo para mujeres. A pesar de tener espacio y comodidad para más personas, no se permitían hombres. Me tocó despedirme de ella a eso de las 8 de la noche y luego bajar hasta la sala de espera, donde me decían que podía dormir acostado en las sillas heladas de metal. Eso tampoco se pudo, porque debido a la gran cantidad de pacientes y acompañantes la zona estaba a tope, llena de personas acostadas y hasta en el piso con sus sábanas y almohadas. Me sentía mal por no estar preparado. La recepcionista me dijo que si no encontraba comodidad ahí, entonces me fuera para la otra sala de espera, dándome indicaciones de cómo llegar y asegurando que allá era más cómodo porque las luces estaban apagadas y casi no pasaba gente, por lo que era muy probable que me tocara estar solo. Me fui para allá y confirmé que era cierto lo que me decía. No vi ni un alma hasta que el guardia de seguridad llegó. Se sorprendió al verme ahí, concentrado en mi celular, y se acercó exclusivamente para decirme que si fuera yo, no se quedaría ni un minuto sentado en esas sillas. Luego de guiñarme el ojo y dejar su bolso en la zona de recepción vacía, se marchó a quién sabe dónde, y no lo volví a ver. La tranquilidad se me fue arrebatada con ese comentario, y pronto dejé de pensar en la condición de mi esposa para sentirme incómodo, ahí solo, donde no pasaba ni siquiera la que hacía el aseo. Varias horas después de que no pasaba ni un alma, escuché pasos de alguien acercándose. Solo tenía la luz del pasillo por donde vine, y de otro al fondo. La sala de espera hubiese estado completamente a oscuras de no ser por eso. Esperé un rato hasta que llegó una enfermera muy coqueta. Su uniforme se veía diferente al de las demás, mucho más apretado
y como de un color diferente. Llevaba una lista en las manos, y al mirarme se sorprendió. Creo que era una reacción muy común del personal, al ver a alguien en una sala de espera, donde nadie se quería quedar aparentemente. Me sonrió, y luego me saludó con la mano, algo que correspondí inmediatamente. Cuando se alejó lo suficiente por el pasillo del fondo, volteó y me hizo seña con las manos de que fuera con ella. Fue el peor error que cometí. Mi esposa estaba arriba con una infección, y aún así fue débil al considerar engañarla con alguien a quien ni siquiera le conocía la voz. Me puse de pie y apuré el paso en dirección hacia ella, pero no logré alcanzarla. Dobló por aquel pasillo, y cuando llegué, su presencia desapareció. No había puertas ni nada cerca, solo otro corredor que terminaba en una pared y otro camino a la derecha. La clínica era más grande de lo que esperaba. Me decepcioné, pero al mismo tiempo me impresioné de que corriera tan rápido. Cuando volteé la mirada para regresar, me encontré de frente con un niño al que le faltaba un ojo y me miraba con el otro fijamente. Me asustó hasta más no poder, al punto en que, del asombro, casi suelto un grito. Sentí mucho más frío al tenerlo ahí tan cerca, y al preguntarle qué hacía ahí, no me respondió. Se fue corriendo, hasta perderse en la oscura sala de espera. Desde ahí se me hizo difícil saber a dónde fue. Luego giré la mirada de nuevo al pasillo por donde se fue la enfermera, y visualicé a otro pequeño, pero este no tenía brazos y se hallaba recostado sobre la pared en el piso. La situación dejó de parecerme normal, y el miedo poco a poco me inundaba. No tenía intenciones de acercarme, ni mucho menos de preguntarle qué hacía ahí. Lentamente me retiré y llegué hasta la sala de espera para sentarme en las sillas heladas y mirar mi celular en busca de una distracción que me hiciera olvidar lo que vi. Minutos después escuché palmadas en el piso, como si algo lo golpeara violentamente. Fue un sonido que reconocí, pero que me pareció extraño. Al rato vi que un niño sin piernas y con un solo brazo se arrastraba hacia mí, con una mirada tan seria que ni parecía que le costaba avanzar. Para mí fue todo. Quería irme de ahí y salir corriendo, pero no tuve la oportunidad. En cuanto me aparté de las sillas, apareció aquella enfermera que me dejó noqueado, no sé cómo. A veces pienso que me dio un golpe tan fuerte que no pude ver el movimiento. O me inyectó o untó algún líquido o estupefaciente que me impide recordar. El hecho es que al despertar lo hice muy somnoliento. Me hallaba en una camilla de cirugía, donde yo era el paciente. A mi alrededor estaban todos esos niños, y a mi lado un doctor que se burlaba de mí, diciéndome que todavía no era la hora de despertar. Me puso una máscara de gas, y al inhalarlo me dormí de nuevo. En esa ocasión, desperté mientras era ayudado por personas en un callejón a plena luz del día. La policía llegó poco después, y me trasladaron a un hospital. A las 2 horas, llegó mi madre para informarme que a mi esposa ya la habían dado de alta, que yo llevaba 20 días desaparecido, y que los doctores afirmaban que me habían practicado una cirugía donde me quitaron un riñón. Fueron tantas cosas al mismo tiempo que no supe asimilarlas. Estuve a punto de morir, y para ser honesto, ojalá lo hubiera hecho. Mi vida no fue la misma, y nunca lo será. Algo me persigue. No sé cómo les podrá sonar este relato, pero me veo en la necesidad de contarlo porque posiblemente le haya sucedido a otras personas. Esto ha sido la cosa más aterradora y escalofriante que he experimentado, tanto que me suda la frente con solo escribir las palabras mientras lo recuerdo. Ocurrió en el estado de Hidalgo. Desde siempre me han gustado las motocicletas. Gracias a mi trabajo como ingeniero eléctrico y a mi buen sueldo,
me he dado ciertos lujos en cuanto a motos se trata. Por aquel entonces, tenía por la que tuve que ahorrar para comprarla. No me gustaba sacar cosas a crédito ni fiadas. Cuando la tuve en mis manos, me sentía la persona más feliz del mundo. Tanto que de inmediato se la presumí a mis amigos y mis compañeros del trabajo. Mi madre no dejaba de decirme que tuviera cuidado de no andar a velocidades altas para evitar algún accidente, pero no la escuchaba. De nada me servía tener una moto de alto cilindraje si no la iba a andar como yo quisiera. Fue entonces cuando llegó aquella noche, en la que me estacioné en la moto en un centro comercial para entrar al gimnasio. Era tarde. Me tocó quedarme haciendo horas extras en el trabajo. Al terminar, y al bajar al estacionamiento, encontré a un señor que revisaba mi moto, mirándose en el espejo y demás. No le dije nada. Era normal que quisiera verla más de cerca, pero la amabilidad nunca fue lo mío, así que le puse mala cara para que se apartara. Al subirme me pidió algo de dinero, confesándome que no había comido en todo el día y que se sentía muy mal. La empatía tampoco era lo mío, así que le dije que no y que dejara de molestar a los desconocidos. Me fui de ahí sin sentir ningún tipo de remordimiento. Mis allegados me conocían bien y a menudo me decían que tenía que cambiar para tratar mejor a las personas, en especial a las de bajos recursos. Yo solo decía que los respetaba, pero que mantuvieran su distancia. Actualmente odio el pensamiento que tenía en aquel entonces, y creo que todo lo que me pasó en parte me hizo cambiar y mejorar. Salí del centro comercial dirigiéndome a casa, y fue entonces cuando me dio un mareo tan fuerte que terminé perdiendo el control de mi motocicleta. Me accidenté al estrellarme de frente contra un taxi que venía por el otro carril. Rodé cuanto pude, pero casi no sentía mi cuerpo. No me podía mover. El casco se me salió y fue un milagro que no me golpeara la cabeza contra el pavimento. Quedé tendido en el piso, mirando el cielo oscuro mientras la luz de una lámpara me enfocaba. El taxista se bajó inmediatamente y caminó hacia mí con semejante tranquilidad. Al verlo quedé perplejo, porque se trataba del mismo señor que me pidió dinero en el estacionamiento del centro comercial. Pensé que me haría daño, pero solo se quedó ahí, observándome, mientras yo intentaba arrastrarme. No avanzaba ni un centímetro. Mis esfuerzos eran en vano. Se burló, riéndose a carcajadas, y luego sentí un dolor de cabeza tan fuerte que me desmayé. Desperté en una ambulancia de camino al hospital. Respiré aliviado de no estar tirado en la calle, pero esa paz solo me duró pocos segundos, hasta que vi que uno de los paramédicos era aquel señor. Nada tenía sentido. Llegué a pensar que sí me golpeé la cabeza tan fuerte que ya lo veía en todas partes. Le rogué al otro que me cuidara, que ese señor era peligroso, pero todo lo que hizo fue preguntarme, ¿cuál señor? Al parecer solo yo podía verlo, o solo se dejaba ver de mí. Me sentí con más fuerzas, y entonces comencé a forcejear para incorporarme y hacer algo, pero los paramédicos me sedaron inmediatamente. Fue cuestión de segundos para que cayera dormido nuevamente, sin saber lo que me depararía. Desperté, mientras una enfermera me atendía, poniendo suero vía intravenosa y todo eso. Sonrió al verme despertar para luego decirme que en unos minutos le avisaría al doctor para que me revisara. Me dio mucho miedo por todo lo que había pasado. Era casi un hecho para mí de que ese hombre que entraría por la puerta sería aquel señor que me atropelló y de paso me acompañó en la ambulancia, o al menos así lo vi. Sin embargo, mis fuerzas estaban muy limitadas. Tal vez me dieron alguna especie de medicamento relajante, o el mismo efecto de la anestesia me tenía todavía muy débil. Observé por la ventana, al lado de la puerta del baño, para darme cuenta de que aún era de noche.
por lo que no debió pasar mucho desde el accidente. Casi 20 minutos después entró el doctor, y fue un gran alivio ver a una persona diferente a aquel señor. Entró sonriente y diciéndome que por fortuna no tenía heridas mortales, pero que me harían radiografías y estudios para descartar cualquier afección. Le dio instrucciones a la enfermera de lo que me debía administrar, y luego se fueron dejándome ahí, con las luces apagadas, pero no solo. Cuando se marcharon, fue que me di cuenta de que a mi lado yacía una segunda camilla con otro paciente, el cual apenas se estaba levantando. Me sentí como tonto al no haberlo notado hasta ese entonces. Se volteó y se puso de pie, pero ignoré todo menos su sombra proyectada por la luz de la luna que entraba por la ventana. No era la de una persona, sino la de un ser grande, con cuerpo grueso, cola y cuernos en la cabeza. Entró al baño como si nada, mientras el terror me inundaba. Me quise hacer creer a mí mismo que eso no era posible y que tal vez yo estaba alucinando. Mi respiración se aceleraba poco a poco, mientras la espera se hacía larga. Finalmente salió del baño, y en efecto mis sospechas no fueron incorrectas. Aquel paciente era el mismo señor que había estado viendo desde que bajé al estacionamiento del centro comercial. En esa ocasión se reía y se acercó a mí para acariciarme el rostro, mientras el suyo se deformaba poco a poco, hasta tener un aspecto similar a lo que su sombra reflejaba. Fue una cosa increíble y que no consideraría real si me lo hubieran contado sin que lo viera. Con una voz muy gruesa, me dijo que la próxima vez que alguien me pidiera dinero y lo rechazara, entonces no sobreviviría al accidente, y que de eso se encargaría él en persona. Era un monstruo, un espectro, o quizás el mismísimo diablo, al que tenía justo enfrente de mí. Se burló por un buen rato, riéndose a carcajadas, hasta que de nuevo se acostó en la camilla. Yo no dejaba de llorar, y de ese modo me quedé dormido. Por la mañana desperté, y a mi lado yacía otra persona diferente. Un paciente común y corriente en lugar de aquel señor tenebroso. Me dieron de alta 7 días después, y desde ese entonces le he dado dinero a todo indigente que se me acerca. Algunos se me quedan mirando y sonriendo burlonamente cuando lo hago, lo que me hace pensar que tal vez son enviados por aquel señor, o es el mismo, adoptando la forma de alguien más. Querida comunidad extraordinaria, espero que estén disfrutando mucho de estos relatos de hospitales. Antes de continuar, quisiera invitarte a que, si aún no lo haces, pulses el botón de suscribirse y te unas a esta comunidad. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos relatos, y además te invito a explorar todo nuestro contenido, ya que en 5 años de estar publicando, hemos logrado reunir un gran bagaje de relatos paranormales y leyendas que estoy seguro te harán pasar horas y horas de momentos escalofriantes. Recuerda que a mí me encuentras en Instagram como LocuTonyMX, LocuTonyMX, en donde podemos estar en contacto. Y no lo olvides, si este contenido es de tu agrado, espero que puedas interactuar con él. Por favor, pulsa el pulgar arriba. Y también me daría un gusto enorme saludarte en la caja de comentarios. Querida comunidad extraordinaria, es momento de cerrar esta noche de relatos con una narración más. Acompáñenme a conocerla. Una visita bastará. Me da escalofríos haber tomado la decisión de contar este relato, pero siento que así me quito una carga que me ha pesado por mucho tiempo. No he podido contarle a nadie, por miedo a ser juzgada, pero quiero sentirme un poco mejor a pesar de todo. Siempre he respetado todos aquellos testimonios o historias de allegados relacionados con lo paranormal, aunque no tuviera contacto con eso. Y lo respeto, aún más ahora,
que sé que todo es real. Esto ocurrió en el estado de Querétaro. Me encontraba de vacaciones de la universidad, para aquel entonces. Estudiaba 7º semestre de psicología, pero me preocupaba una situación delicada con mi salud. Me enfermaba mucho. Debido a eso, perdía muchos días de clases que me costaba recuperar, y era mucho peor en la época de exámenes y parciales. Mis compañeras me ayudaban. Siempre agradecí por tenerlas, pero no me agradaba la idea de ser una carga para las demás. Mis padres llegaron a proponerme congelar el semestre siguiente hasta que estuviera mejor, pero me negué. Con miedo, inseguridad y todo, yo iba a terminar mi carrera sin importar nada. Mi terquedad me pesó, y una semana después de entrar a vacaciones, me enfermé, pero en esa ocasión fue diferente. El cuerpo me pesaba, tanto que con el paso de los días me costaba caminar. Mis padres decidieron llevarme al hospital, aunque yo no quería. Siempre me terminaban internando, y esa vez no fue la excepción. Un solo análisis dejó en claro que debía pasar al menos 5 días en la clínica, y lo peor fue que ninguno de los dos se podía quedar conmigo a dormir, por políticas y demás. Una vez que me dejaron ahí sola, quise dormirme, pero a mi lado yacía otro paciente con el que compartía habitación. Una chica de unos 20 años que tenía una mirada paranoica. Me decía que huyera, que me fuera tan lejos como pudiera, porque en esa clínica había 3 doctores que nos llevarían al infierno a los 2. Sus palabras me asustaron más de lo que me decía, y mejor decidí ignorarlo. Al rato entraron 3 doctores, tal y como lo dijo. Me ignoraron y se concentraron en ella, pero casi no pude escuchar de lo que hablaban, porque de repente me entró un sueño tremendo que me aturdió, y al final caí rendida sin darme cuenta. Al despertar, las enfermeras estaban en el cuarto, y escuché de boca de una de ellas que la paciente que me advirtió la noche anterior había perdido la vida. Retiraron el cuerpo poco después, mientras yo trataba de asimilar lo que sucedió. Cuando mis padres entraron, ya sabían sobre la noticia, y me preguntaban si estaba bien o si me había pasado algo. Les dije que no, y que se calmaran porque todo estaba en orden. Pero la situación no dejaba de impactarme. Las enfermeras nos dijeron que, por lo que sucedió, yo no tendría otro compañero de cuarto hasta que me dieran de alta, y fue lo único que me hizo sentir mejor. Sin embargo, la tranquilidad estaba lejos de llegar. Por la noche, de nuevo entraron los 3 doctores, y esa vez se concentraron en mí. Parecían trillizos. Eran idénticos, con ojos que parecían brillar. Sin vacilar sacaron un contrato y un cuchillo, exigiéndome que me cortara y pusiera mi huella manchada, con sangre ahí, para entregarles mi alma. O de lo contrario perdería la vida, y sería peor. Me negué demostrando valentía, pero ellos no insistieron. Solo me dijeron: una visita bastará. Luego se marcharon. Al rato la puerta se abrió y se cerró, pero no vi que nada entrara. He de confesar que no estaba pendiente tampoco. Segundos después observé a una criatura con aspecto de humano, pero sin ojos, con una boca enorme y extremidades exageradamente largas. Se movía apoyando las manos y pies en el piso, como un perro, y podía adherirse a las paredes como una araña. Así recorrió la habitación hasta llegar al techo y quedar encima de mí, mientras gruñía y babeaba. Yo no podía creer lo que mis ojos me mostraban. Ni siquiera tenía el valor para hacer algo como ponerme de pie y salir corriendo en un intento por salir de la habitación. Solo me dediqué a gritar, pero nadie me escuchaba. Llamé a mis padres con todas mis fuerzas, forzando mi garganta. Pero esa cosa se enfurecía cada que lo hacía, al punto en que se dejó caer sobre mí,
maltratando todo mi cuerpo con su peso. De su boca salió una larga lengua con la que acariciaba mis mejillas dejándolas mojadas. Las uñas de sus dedos eran muy largas, y con ellas me provocó heridas en las piernas y brazos. Fue una tortura. Me apretó la garganta varias veces, entre otras cosas, hasta que se fue, arreglándoselas para salir por la ventana. Yo me desmayé, y por la mañana ya no tenía ninguna herida. Las enfermeras entraron para decirme que me bañara, porque pronto los doctores me revisarían. Cuando entraron de nuevo me mostraron el contrato, amenazándome que si no ponía mi huella manchada con mi propia sangre, entonces recibiría la visita de 2 criaturas en lugar de una. Me dieron el cuchillo y me provoqué una cortada en la palma de mi mano, sacando suficiente sangre para hacer lo que me pidieron. Después de hacerlo se marcharon, y a los 2 días me dieron de alta, antes de tiempo. Dejé de enfermarme desde ese momento, pero mi vida se volvió fría y sin color al saber que al morir iré al infierno debido a que mi alma ya no me pertenece.